Continuamos con nuestra lectura del profeta Isaías y hagamos un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Se han hecho anuncios de juicios, se han hecho anuncios de lamentos, los ayes, todo esto que se ha venido hasta ahora anunciando por parte del profeta Isaías tenía varias intenciones. La primera intención, que el pueblo identificara que estaba mal, que estaban viviendo con injusticia, con pecado y que se arrepintieran de eso. Lo segundo es que no intentaran encontrar refugio en Egipto, que no debían pensar que Egipto era la fuente de su seguridad, sino que es Dios la fuente de su seguridad. Y lo tercero que se ha venido anunciando es que Asiria iba a ser un instrumento en las manos de Dios para castigar a este pueblo infiel, así como ya había castigado al reino del norte, a Israel, cuando en el año 722 Asiria fue la que atacó y logró conquistar, dominar Samaria e incluso llevarse deportada a muchos de sus pobladores. Ahora entonces en Isaías capítulo 35 se nos presenta una canción de esperanza para que el pueblo sepa y pueda tener clara la perspectiva de que Dios llegará un día en que los liberará y que Dios va a construir un camino de santidad para regresar a Jerusalén cantando. Aquí en este capítulo vemos recursos literarios muy bonitos y es darle una voz a la naturaleza. Eso es lo que se conoce como una personificación. Por ejemplo, donde dice que el desierto se alegrará y que se regocijará el campo. Con estos sentimientos en la naturaleza se da a ilustrar que cuando Dios actúe para traer esa liberación, todo el mundo se dará cuenta y expresará esa bondad de Dios. También vemos un pasaje muy conocido para todos nosotros que quizás lo hemos escuchado ya en el Evangelio de Mateo, porque en el capítulo 35, versículo 5 de Isaías, se expresan actos de sanidad que darán evidencia de la llegada de la redención de Dios para su pueblo. ¿Y qué creen? Esos versículos son estos que dicen: los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos oirán y el cojo saltará. Usted dirá: eso me suena conocido, sí, porque esos versículos fueron los que utilizó Jesús cuando le vinieron a preguntar de parte de Juan el Bautista: ¿eres tú o hay que esperar a otro? Y Jesús justamente en su respuesta utilizó como base estos versículos de Isaías, lo cual nos da una perspectiva de la esperanza profética, mesiánica en cumplimiento. Jesús anuncia que sus milagros son la manifestación de la llegada de este tiempo, de la gloria de Dios, de la bondad de Dios en que Él está liberando a su pueblo. Claro, eso es en la época de Jesús, pero en la época del Antiguo Testamento estos versículos eran también vistos como la esperanza de que aunque ellos lleguen a perder la tierra y a ser entregados en otras naciones, llegará un momento en que Dios los liberará. Vemos entonces aquí otro ejemplo de cómo las profecías en muchos casos tenían como una primera capa histórica de cumplimiento, pero luego hay una segunda relectura de cumplimiento en Jesús. Vemos también que en Isaías capítulo 36 hacemos un cambio en el estilo de redacción. Hasta aquí hemos venido con declaraciones proféticas muy poéticas y en el capítulo 36 se presenta ahora un texto narrativo de un repaso histórico sobre el ataque del rey Sennacherib de Asiria contra Judá en la época del rey Ezequías. Esto es alrededor del año 700 antes de Cristo. Eh, Asiria, que ya había conquistado la ciudad de Laquis, que estaba a unos 50 kilómetros al sur de Jerusalén, envió una delegación
para poder mandar un mensaje directamente al rey Ezequías de Judá. Cuando esta delegación iba llegando, salió a su encuentro varios oficiales de parte de Sennacherib, y estos oficiales escucharon que el mensajero de Asiria los amenazaba y les decía: ustedes dejen de confiar en Egipto, Egipto a ustedes los va a defraudar, y más bien Egipto los va a ayudar un poquito y después los va a traicionar. Y saben que también ustedes deberían desconfiar de Ezequías. Ezequías no los va a lograr defender. Y en última instancia también estos mensajeros dicen: dejen de confiar en Yahvé, porque ninguno de los otros dioses de los otros pueblos ha luchado y ha logrado vencer contra Asiria. ¿Por qué tampoco Yahvé logró proteger a Samaria? ¿Por qué entonces los va a proteger a ustedes? Entonces vemos que hay un mensaje no solamente político y militar, sino que hay un mensaje teológico de parte de este mensajero de Asiria, que les dice: ustedes no confíen en Egipto, ustedes no confíen en su rey y tampoco confíen en Dios. Y mucho de este pasaje ya lo habíamos anticipado en Segunda de Reyes capítulo 17, pero aquí ya estamos viendo que Sennacherib, es decir, Asiria, que unos 20 años atrás había atacado y dominado Samaria, ahora está a las puertas, a unos pocos kilómetros de atacar también Jerusalén. ¿Qué va a pasar? ¿Será que Dios va a efectivamente usar a Samaria para atacar y castigar a este pueblo infiel de Jerusalén? ¿O será que Dios una vez más va a mostrar misericordia hacia este pueblo? Bueno, ¿qué le parece si nos damos cuenta de eso en los siguientes días, en los siguientes capítulos? Por hoy, dejémoslo por aquí. Mañana seguimos leyendo al profeta Isaías. Nos vemos.